Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el estreno del podcast Voces del Territorio, que justamente se estrena con esta 24ª Asamblea General de Municipios 2025, organizada por FEDOMU. Y por supuesto que en un evento como este no podía faltar de ninguna manera la presencia de la máxima representación global en el ámbito de municipalidad. Por eso hoy contamos con Emilio Rabasco, director del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. Y por supuesto también nos acompaña Cintia, que estará compartiendo con nosotros esta entrevista. Muy bien, muchas gracias, Luis. Bienvenido, Emilio. Gracias. Bueno, hoy vamos a estar trabajando sobre el desarrollo económico local y cómo aporta el desarrollo económico local en la economía de un país. Entonces, nos gustaría desde tu experiencia en este tema en la ciudad de Andalucía, danos un poco de tu experiencia. Los municipios dominicanos, ¿cómo pueden aportar al desarrollo económico de esta República Dominicana? Bueno, gracias Cintia y Luis. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, una pregunta compleja, una pregunta compleja. No hay datos, además de cómo el desarrollo económico local contribuye realmente en datos económicos, ¿no? A la economía en lo global de lo que supone el desarrollo económico local. Si pensamos en los territorios, si pensamos en los gobiernos locales. Yo hablaría más de términos en términos cualitativos más que cuantitativos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de desarrollo económico local, lo que estamos hablando es de una economía distinta, de cómo promover una economía con mayor inclusión. Y pongo un ejemplo. Si estamos hablando de la gestión de residuos sólidos, por ejemplo, que en Dominicana es un tema fundamental, no es lo mismo que una gran empresa gestione todos los residuos de un territorio, una gran empresa privada, a que desde el territorio se generen iniciativas, por ejemplo, de cooperativa o de participación del municipio a través de una empresa pública, o se generen empleos verdes en recolectores de residuos, en transformación de residuos, lo que llamamos la economía circular, y al final se generen ingresos, el que generen recursos en el territorio. Esos son aportes reales a la economía, pero además son aportes diferenciales porque permite que otras personas que a lo mejor que no tendrían acceso a un empleo puedan tenerlo. Emilio, cuando uno escucha sobre el fondo, quisiera tener una idea global de qué es el Fondo Andaluz para la Solidaridad de la Municipalidad. ¿En qué consiste? Bueno, en España sabéis que tenemos comunidades autónomas, tenemos tres niveles de gobierno: el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales. En el caso de FAMSI se trata de una asociación de municipios, como puede ser la FEDOMU, pero a nivel de una comunidad autónoma, en este caso de Andalucía, que reúne en este caso a 130 gobiernos provinciales y locales, aproximadamente representan a unos 8 millones de habitantes del territorio de Andalucía, que participan activamente en lo que llamamos la acción internacional, la participación de los gobiernos locales en alianza con otros gobiernos locales a nivel internacional en las tareas pues, que son propias de los gobiernos locales, en compartir nuestro conocimiento, nuestros intereses, nuestra defensa del municipalismo y todo ello a través de la cooperación internacional al desarrollo, ¿no? Y hay un punto bastante interesante que acaba de tocar Emilio, la cooperación descentralizada. Para los gobiernos locales y más para los municipios dominicanos, pensar en cooperación impulsada desde directamente el territorio se pudiera considerar algo difícil porque implica un aspecto un tanto diplomático. Desde Sí. su experiencia, ¿cómo pudiéramos nosotros, desde la federación, por ejemplo, apoyar a los municipios en impulsar la cooperación descentralizada con esa mirada hacia el desarrollo económico local? Bueno, creo que es una pregunta muy interesante. Porque y las dos cosas. Uno, te diría que al contrario, las ciudades somos espacios de defensa de lo que se llama la diplomacia de ciudades, donde a veces los gobiernos locales no llegan, las ciudades sí. Eh, Pongo un ejemplo que quizá un poco delicado, pero creo que viene al caso.
en los momentos donde las relaciones fronterizas, y a nosotros nos ha pasado en Andalucía, por ejemplo, con Marruecos, donde las relaciones a nivel nacional son conflictivas, los gobiernos locales sí tienen capacidad para entenderse. Eso ha pasado en la frontera entre Andalucía y Marruecos, que es frontera natural, pero ha pasado también, por ejemplo, en la frontera dominicano-haitiana. Allí, junto con la FEDOMO, estuvimos impulsando un comité intermunicipal transfronterizo y eso era cooperación al desarrollo, eso era acción de los gobiernos locales trabajando conjuntamente con otros gobiernos locales que dan y estableciendo plataformas de desarrollo territorial y de conocimiento y de, bueno, y de hablar de futuro común también, ¿no? Entonces, claro, desde la FEDOMO, desde las asociaciones de municipios, yo creo que impulsar el papel que los gobiernos locales pueden tener en el desarrollo económico, el desarrollo territorial es fundamental y en Dominicana es un caso claro, porque actualmente la mayoría de los municipios tienden a ser pasivos, a ser receptores de políticas de desarrollo que vienen desde el nivel nacional hacia el territorio. El cambio de paradigma que tiene que haber en Dominicana y tiene que haber en muchos territorios es que los municipios deben ser sujetos activos, promotores del desarrollo territorial. Promover la concertación de actores del territorio, desarrollar planificaciones territoriales e impulsar todas las políticas de empleo que se pueden desarrollar en el territorio. Por supuesto, en alianza con el gobierno central en este caso, pero la existencia de una red como FEDOMO es clave para impulsar y apoyar en momentos donde evidentemente las capacidades locales no son las necesarias para hacerlo, impulsar que cada vez más se refuerce con capacidad técnica, infraestructura equipamiento y orientación y apoyo a la planificación. Son tareas que debe hacer FEDOMO y que creo que son claves para ello. Emilio, ¿cuáles países son los que forman parte de este conglomerado en el ámbito nuestro, en el ámbito de Centro, Suramérica, habla hispana? ¿Y de dónde surgen los fondos para garantizar la ayuda y la solidaridad de esta entidad? Bueno, FANSI, como te digo, a nivel regional, pero bueno, existen otros fondos de cooperación a nivel estatal, a nivel de España, pero la cooperación al desarrollo sabemos que son políticas que desarrollan los gobiernos nacionales, pero que desarrollan otro tipo de organizaciones como ONG, que aquí desarrollan también una importante labor. Pero bueno, esta visión más municipalista, que creo que es la que estamos en esta entrevista tratando, esta visión más municipalista de la cooperación, desde luego hay redes internacionales que la favorecen, redes latinoamericanas como Mercociudades, como FLASMA, pero redes también mundiales de ciudades como Ciudades de Gobiernos Locales Unidos, que al final son espacios de encuentro entre gobiernos locales, entre redes de gobiernos locales y promotoras de alguna forma de la autonomía municipal y de la cooperación entre ciudades, ¿no? Muy bien. Y pensando en impulsar desde un municipio cualquiera Exacto. dominicano, un proceso de desarrollo económico local, ¿Cómo se integra? ¿cómo pudiéramos decirle a un alcalde los primeros pasos que usted tiene Exacto, que dar para son tener estos acceso a los programas. para poder tener acceso? Yo creo que uno es formarse, ¿eh? Yo creo que hay que cambiar o hay que acompañar, es muy importante el liderazgo político y el político debe tener una visión concreta de lo que su municipio puede y debe hacer. Y entonces eso es una tarea que ya hemos hablado y que incluso podemos acompañar también con FEDOMU para que haya esa disposición. Luego tiene que haber un equipo. Muchas veces se crean instrumentos para promover el desarrollo económico local como agencias de desarrollo, que aquí han estado funcionando y siguen funcionando algunas, ¿no? Entonces, tener una voluntad política, tener un equipo que lo pueda acompañar a desarrollar una planificación. Hay que tener claro el plan de desarrollo del territorio y hay que hacer un proceso participativo de concertación de actores. Hay que juntar al sector privado, hay que juntar a la academia, hay que juntar a la sociedad civil Claro. y en el centro el gobierno local, ¿no? Entonces son pasos un poco para promover, pero que hay que hacerlo en red porque trabajando solo es muy complicado. Bueno, gracias a Emilio y gracias a ustedes por estar ahí justo en el momento en que hacemos estreno oficial del podcast de Voces del Territorio.
Gracias, Luis. Y agradecemos también al grupo MT Group, que es una empresa que gestiona equipos pesados y especializados en gestión de residuos sólidos, por el apoyo en el montaje de este primer día de podcast. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias a vosotros.